Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos nuestro segundo ejercicio acerca de las aplicaciones de las derivadas, en particular en la optimización. Veamos el enunciado del mismo. Santiago está situado en un barco a 4 kilómetros del punto más cercano a una playa rectilínea. Si desea llegar en el menor tiempo posible a un lugar que está a 5 kilómetros a lo largo de la orilla de aquel punto, y puede remar a 4 km por hora y correr a 6 km por hora de forma constante, es decir, el movimiento es uniforme en ambos casos, ¿dónde debería desembarcar? Vamos a proceder a ilustrar la situación. Acá en el barco se encuentra Santiago, ubicado a 4 kilómetros de la orilla de la playa, pero Santiago desea llegar a este punto verde, este que está acá, ubicado a 5 kilómetros de este punto. Ahora bien, en base a esta situación la pregunta es, ¿dónde debería desembarcar Santiago? Santiago debe desembarcar en un punto desconocido ubicado a una distancia X de este punto destacado en marrón. Pero por supuesto este punto azul no es cualquiera. Debe ser tal que le tome el menor tiempo posible, tanto remando como corriendo. Por supuesto, primero para llegar de este punto al punto azul, al punto de desembarco, debe remar. Y una vez ubicado en la orilla de la playa, debe correr hasta llegar al punto verde. ¿A qué distancia debe desembarcar Santiago? ¿Cuánto debe ser este valor de X para que le tome el menor tiempo posible en recorrer esta trayectoria y llegar al punto verde? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? En pantalla se muestra un resumen de lo mencionado. Santiago puede remar a 4 km por hora y puede correr a 6 km por hora. Y se pide justamente el tiempo mínimo en que puede realizar este recorrido para llegar al punto verde, el cual hemos etiquetado con la letra D. El punto de desembarco lo hemos etiquetado con la letra C. El punto marrón lo hemos etiquetado con la letra B. Este punto marrón es el punto más cercano desde donde se encuentra Santiago inicialmente, acá en el punto A, ubicado justamente a 4 kilómetros de distancia. Muy bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Como siempre debemos crear la función condición f sub c y la función que vamos a optimizar. En este caso, esta función que vamos a optimizar es la función a minimizar, porque se nos pide un tiempo mínimo. ¿Cuáles serán estas dos funciones? En el video anterior se explicó en detalle cómo construir estas funciones y la utilidad de cada una de ellas. Si te has perdido de esa genial videoclase, no te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfrute de una genial y corta videoclase donde te garantizo que jamás tendrás problemas en el procedimiento o metodología a seguir para resolver este tipo de ejercicios. Muy bien, continuemos. En este caso la función a minimizar evidentemente es la función tiempo, y esa función tiempo dependerá por supuesto de la distancia X de desembarco, de esta distancia X que se visualiza acá. ¿Cómo encontramos esa función a minimizar? Con los datos del ejercicio, que son los siguientes. Santiago durará un tiempo remando más un tiempo corriendo. En este caso, estas son las condiciones del problema. Santiago debe remar y luego debe correr. Bajo estas condiciones debemos encontrar el tiempo mínimo que demora en llegar al punto verde D. Como el enunciado nos indica que el movimiento es uniforme, es decir, se desarrolla a velocidad constante, podemos utilizar la siguiente fórmula de velocidad. La velocidad es igual a distancia entre el tiempo, y de acá es bastante sencillo obtener el tiempo. El tiempo será igual a la distancia dividido entre la velocidad. Apoyándonos en esta fórmula del tiempo, podemos escribir lo siguiente. El tiempo que Santiago dura remando es igual a ¿qué distancia va a recorrer Santiago cuando rema? Es decir, ¿cuál es la longitud de este segmento rojo, de este segmento que está acá? ¿Cuál es la longitud de este segmento? Fija tu atención en el siguiente triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo se conoce este cateto que vale 4 y se conoce este otro cateto que vale X. De tal forma que esta longitud en la cual remará Santiago no es más que la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, porque evidentemente acá se forma un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo se puede conocer la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Gracias al teorema de Pitágoras. Vamos a escribir por acá el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos indica lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado no es más que la suma de los catetos al cuadrado
Y si queremos conocer la longitud de la hipotenusa, simplemente despejamos c de esta relación. Sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ya que este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada. En este caso, ¿cuánto vale a? Es decir, ¿esta longitud cuánto vale? En nuestro caso vale 4. ¿Y cuánto vale b? En nuestro caso b es x, que es la distancia desconocida. Por lo tanto, la longitud que recorre Santiago al remar será la siguiente. 4 al cuadrado, que es 16, más b al cuadrado, pero como b es igual a x, quedaría x cuadrado, la raíz cuadrada. Esta es la distancia que recorre Santiago. Vamos a colocarlo en la fórmula del tiempo. La distancia que recorre Santiago remando es la raíz cuadrada de 16 más x cuadrado, dividido entre la rapidez con que lo hace. ¿Con qué rapidez rema Santiago? A una rapidez de 4 km por hora, tal como se visualiza acá, 4 km por hora. De forma semejante vamos a proceder para obtener el tiempo que demora Santiago corriendo. El tiempo que demora Santiago corriendo es igual a, vamos a aplicar por supuesto esta misma fórmula, porque también corre a velocidad constante. ¿Qué distancia recorre Santiago al correr? Vamos a abrir más espacio por acá para destacar la distancia que recorre Santiago al correr. La distancia que recorre Santiago al correr es esta que se encuentra de acá hasta acá. Esta es la distancia que recorre Santiago. Es sencilla de calcular, porque si la distancia que hay desde el punto B hasta el punto D son 5 kilómetros, y la distancia de B a C la hemos llamado X, entonces la distancia que recorre Santiago será 5 menos X, evidentemente. Así, el tiempo que demora Santiago corriendo es 5 menos X, que es la distancia que recorre, dividido entre la rapidez con que lo hace, que ya sabemos que es de 6 km por hora. Muy bien, una vez conocidas las dos funciones condiciones que se generan en este caso, podemos construir la función a optimizar, en este caso la función a minimizar, que será la función tiempo. La función tiempo es igual a la sumatoria de el tiempo que demora Santiago remando, que ya sabemos que es este, más el tiempo que demora Santiago corriendo, que ya sabemos que es este. Esta es la función tiempo, que depende por supuesto de x. Recuerda que x es la distancia donde Santiago debe desembarcar. Muy bien, a esta función tiempo, destacada en verde, vamos a calcularle el mínimo, porque se nos solicita el tiempo mínimo. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para hacerlo. Para obtener el tiempo mínimo, vamos a proceder a derivar la función a minimizar. ¿Cuál es la derivada de la raíz de 16 más x cuadrado? ¿Cuál es su derivada? La derivada es la siguiente. La derivada interna, la derivada de la función que se encuentra dentro de la raíz, dividida entre 2 veces la raíz de 16 más x cuadrado. Por supuesto, todo esto dividido sobre 4 más... ¿Y cuál es la derivada de 5? 0. Y la derivada de menos x es menos 1. Quedaría menos 1 sextos. Ahora bien, ¿qué fórmula hemos aplicado para derivar la raíz de una función? En la tabla de derivada encontrarás la siguiente fórmula. Cuando toca derivar la raíz de una función, donde u es una función cualquiera, la fórmula es la siguiente. La derivada de todo lo que está dentro de la raíz dividido entre 2 veces la raíz. En nuestro caso, u es todo lo que se encuentra dentro de la raíz, que es 16 más x cuadrado. Por tal razón, la derivada de la raíz es esta que se visualiza acá, en el numerador. Muy bien, continuemos. Así, t' será igual a... ¿Cuál es la derivada de 16? 0, porque es una constante. ¿Y la derivada de x cuadrado? La derivada de x cuadrado es 2x dividido sobre 2 veces la raíz de 16 más x cuadrado. Y por supuesto, todo esto dividido sobre 4, más por menos es menos, quedaría menos 1/6. Por lo tanto, t' de x será igual a... Evidentemente, podemos simplificar este 2 con este 2 y aplicar doble c. Debajo del 4 se sobreentiende que hay un 1 y podemos aplicar doble c para obtener la función derivada. Quedaría x por 1 es x dividido 4 por la raíz. 4 veces la raíz de 16 más x cuadrado. Por supuesto, menos 1/6. Y listo, esta es la derivada de la función tiempo. ¿Qué debemos hacer siempre con la derivada de la función tiempo? Siempre la primera derivada la debemos igualar a 0. Vamos a ello. X dividido entre 4 por la raíz de 16 más x cuadrado
menos 1/6, que es la primera derivada, la vamos a igualar a 0. Y al resolver esta ecuación, obtendremos el valor de x solicitado, la distancia donde debe desembarcar Santiago. Vamos a proceder pues a resolver esta ecuación. Esta ecuación se puede escribir así: x sobre 4 veces la raíz de 16 más x cuadrado. Este menos 1/6 que está negativo lo podemos transponer a la derecha positivo. Ahora podemos linealizar así. 6 por x serían 6x igual a esta expresión 4 veces la raíz de 16 más x cuadrado por 1 sería 4 veces la raíz de 16 más x cuadrado. Simplemente este 6 lo hemos pasado a multiplicar a la izquierda y esta expresión en el denominador la hemos pasado a multiplicar a la derecha. Muy bien, en este momento vamos a elevar ambos miembros al cuadrado. ¿Por qué? Para eliminar esta raíz, esta que está acá. Al elevar ambos miembros al cuadrado se obtiene lo siguiente: 6x al cuadrado quedaría 36x cuadrado igual 4 al cuadrado, 16, que multiplica a. Como la raíz canceló con el cuadrado, simplemente queda la expresión que se encuentra dentro de la raíz. Ahora podemos escribir lo siguiente: 36x cuadrado es igual. Aplicando propiedad distributiva, quedaría 16 por 16 son 256, más 16 por x cuadrado, 16x cuadrado. Y de esta ecuación es bastante sencillo despejar x. Este x cuadrado que está positivo lo vamos a transponer a la izquierda negativo. Quedaría 36x cuadrado menos 16x cuadrado igual a 256. De donde 36 menos 16 serían 20x cuadrado es igual a 256. Por supuesto, como este 20 está multiplicando, pasaría dividiendo. Quedaría x cuadrado igual a 256 dividido entre 20. Pero esta fracción la podemos simplificar, dividiendo entre 4 tanto en el numerador como en el denominador. 256 entre 4 son 64 y 20 entre 4 son 5. Vamos a abrir más espacio para escribir el resultado. Así, nuestro valor de x buscado sería: este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada de esta fracción, la raíz cuadrada de 64 quintos. Claro, podemos dividir la raíz en la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Pero ¿cuánto vale la raíz de 64? La raíz de 64 es 8. 8 dividido entre raíz de 5. Y esta distancia, por supuesto, viene en kilómetros. A esta distancia debe desembarcar Santiago para que el tiempo que demora en moverse desde el punto A hasta el punto D, remando y corriendo, sea el menor posible, sea el mínimo. Ahora bien, si queremos demostrar que este punto ciertamente es un mínimo, ¿cómo podemos demostrarlo? Recurriendo a la primera derivada. Recuerda que la primera derivada era esta. ¿Y por qué nos apoyaremos en la primera derivada? Para aplicar el criterio de la segunda derivada y verificar que este punto ciertamente es un mínimo. Para ello debemos derivar de nuevo. La segunda derivada de la función tiempo sería: acá estamos en presencia de la derivada de un cociente. ¿Y cuál es la fórmula de la derivada de un cociente? Vamos a colocarla por acá. U entre b'. Si se tiene u entre b', su derivada es la siguiente: u' por b menos u por b' dividido entre el denominador al cuadrado. En este caso, u es x, esta sería u, y b sería toda esta expresión en el denominador, esto sería b. Vamos a proceder pues a derivar. La derivada de u', es decir, la derivada de x, que es 1, por b sin derivar, es decir, 4 veces la raíz de 16 más x cuadrado, menos u, pero u es x, que multiplica a la derivada del denominador. ¿Y cuál es la derivada del denominador? 4 es una constante, la dejamos allí, y procedemos a derivar la raíz. Recuerda que la derivada de la raíz es la derivada interna, la derivada de 16 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x, dividido entre 2 veces ella misma. Ya esta derivada la explicamos en detalle cuando explicamos la primera derivada. Y por supuesto todo esto dividido entre b cuadrado, el denominador, elevado al cuadrado. Quedaría 4 al cuadrado, que es 16, que multiplica a. Pero si esta raíz la elevamos al cuadrado, se cancela y simplemente quedaría 16 más x cuadrado. Listo, esta es la segunda derivada. Vamos a abrir más espacio. Vamos a simplificar un poco esta segunda derivada. Este 2 cancela con este 2 sin ningún problema.
y este 4 lo podemos extraer factor común. Así nuestra segunda derivada la podemos escribir de la siguiente manera. 4 factor común en el numerador que multiplica 1 por la raíz, quedaría simplemente la raíz de 16 más x cuadrado, menos x por x es x cuadrado, sobre la raíz de 16 más x cuadrado. Y por supuesto todo esto dividido entre 16 veces 16 más x cuadrado. Esta segunda derivada se puede simplificar aún más, sí podemos simplificarla aún más. Vamos a ello. Nuestra segunda derivada sería igual a esta fracción 4 sobre 16 se puede simplificar. 4 entre 4 es 1 y 16 entre 4 es 4. De tal forma que en el denominador solo quedaría 4 veces la expresión 16 más x cuadrado. Y en el numerador procedemos a restar estas dos fracciones. Se sobreentiende que debajo de esta raíz hay un 1. Por lo tanto quedaría raíz de 16 más x cuadrado por la raíz de 16 más x cuadrado. Cancelaría la raíz, quedando solamente 16 más x cuadrado. Recuerda lo siguiente, ojo, cuando multiplicas dos expresiones idénticas como estas, esta por esta, son dos raíces idénticas multiplicadas, ¿cuál es el resultado? Es la misma expresión con la raíz, pero elevada al cuadrado, porque son idénticas. Este cuadrado cancela con la raíz. Y es por ello que se genera este resultado. Menos 1 por x cuadrado quedaría x cuadrado. Y todo esto sobre 1 por la raíz de 16 más x cuadrado, que es simplemente la raíz de 16 más x cuadrado. Acá evidentemente x cuadrado menos x cuadrado es igual a 0. Y podemos aplicar doble C. De tal forma que la expresión final de la segunda derivada la podemos escribir así. 16 por 1, que es 16, sobre esta raíz por esta expresión, que quedaría 4 veces 16 más x cuadrado por la raíz de 16 más x cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos con esta segunda derivada? Ya conocemos la segunda derivada, mírala acá. Lo que vamos a hacer es evaluarla. Vamos a colocar acá una línea vertical. Evaluarla en el punto que hemos conseguido, 8 sobre raíz de 5. Para conocer el signo de este resultado, es decir, en cada una de estas x vamos a colocar 8 sobre raíz de 5 al cuadrado. Pero es necesario realizar el cálculo. Si lo deseas lo puedes hacer, mas no es necesario. ¿Por qué? Porque solo nos interesa el signo, saber si el resultado es positivo o es negativo. Te pregunto en este momento, si sustituimos acá en esta x al cuadrado este valor y operamos, ¿el resultado será positivo? Sí. Por supuesto, seguro será positivo, porque mira, el 16 es positivo, este 4 es positivo. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Por lo tanto, esta expresión es positiva, claro. Y esta expresión también es positiva. Por lo tanto, la segunda derivada evaluada en el punto generará un valor mayor que 0, es decir, un valor positivo. ¿Y qué sucede cuando la segunda derivada es positiva en el punto crítico? ¿Qué sucede? Podemos garantizar que se ha obtenido un punto mínimo. Recuerda que cuando la segunda derivada es menor que 0, se obtiene un máximo. Y cuando es mayor que 0, como es nuestro caso, se obtiene un mínimo. Por lo tanto, hemos demostrado que efectivamente si Santiago desembarca a esta distancia, el tiempo que demorará en llegar al punto verde D será el mínimo. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto